¿Por qué una orden de monjes cuidadores logró sobrevivir casi 1000 años cuando los poderosos templarios desaparecieron para siempre? Esta pregunta nos lleva a las polvorientas calles de Jerusalén en el año 1080, donde todo comenzó con un acto de caridad que cambiaría el curso de la historia europea. En una época donde la vida valía poco y la compasión aún menos, un grupo de hombres decidió que cuidar enfermos podía ser tan poderoso como blandir una espada. No sabían que estaban plantando las semillas de una organización que desafiaría imperios, rivalizaría con los templarios y sobreviviría hasta nuestros días, operando en 120 países. Esta es la historia de los hospitalarios, los rivales silenciosos que aprendieron el secreto de la supervivencia eterna. Imagina por un momento que eres un peregrino medieval. Has caminado durante meses desde algún rincón de Europa, atravesando montañas, cruzando ríos, esquivando bandidos y enfermedades. Tus ahorros de toda una vida se han gastado en llegar a Jerusalén, la ciudad más sagrada del mundo cristiano. Pero ahora, cuando por fin divisas las murallas doradas de la ciudad santa, tu cuerpo se desploma. Una fiebre misteriosa te consume. Tus fuerzas se desvanecen y te das cuenta de una terrible verdad. Puedes morir en el lugar más sagrado del mundo, pero morir solo, abandonado, sin nadie que se preocupe por ti. Es precisamente en este momento de desesperación cuando aparece una figura envuelta en un hábito negro con una cruz blanca de 8 puntas. Te levanta con cuidado, te lleva en brazos hacia un edificio modesto cerca de la iglesia del Santo Sepulcro y te deposita en una cama limpia. No te pregunta tu nombre, tu nacionalidad, ni siquiera tu religión. Simplemente comienza a cuidarte. Este hombre es uno de los hermanos del Hospital de San Juan y acabas de experimentar el momento fundacional de lo que se convertiría en una de las organizaciones más poderosas y duraderas de la historia humana. El responsable de esta revolución silenciosa se llamaba Blessed Gerard, aunque su nombre completo permanece envuelto en el misterio de los siglos. No era un noble con aspiraciones políticas ni un guerrero buscando gloria militar. Era simplemente un monje benedictino que había llegado a Jerusalén con una idea radical para su época: que cuidar enfermos, sin importar quiénes fueran, podía ser una forma de servir a Dios tan poderosa como cualquier cruzada militar. Gerard comprendió algo que muchos de sus contemporáneos no podían ver. Las rutas de peregrinación funcionaban como las autopistas de la época medieval, trayendo no solo devotos, sino también comerciantes, diplomáticos, espías, información y, sobre todo, conexiones políticas que podían transformarse en poder real. Lo que convierte a Gerard en una figura fascinante no es solo su santidad, sino su genio estratégico. Estableció el hospital en un lugar específico, justo al lado de la iglesia del Santo Sepulcro, el sitio más sagrado del cristianismo. Esto no fue coincidencia. Cualquier peregrino que llegara a Jerusalén pasaría inevitablemente por allí, y muchos necesitarían atención médica después del arduo viaje. Gerard creó lo que hoy llamaríamos una ventaja competitiva sustentable en el mundo medieval, una organización que proporcionaba un servicio esencial que nadie más ofrecía con la misma calidad y dedicación. Pero quizás lo más revolucionario del hospital de Gerard era su política de admisión universal. En una época donde las divisiones religiosas, étnicas y sociales determinaban quién vivía y quién moría, el Hospital de San Juan trataba a cristianos, musulmanes y judíos sin distinción. Esta no era solo caridad cristiana, era una declaración política audaz que decía: aquí, en este lugar sagrado, la humanidad compartida trasciende todas las diferencias.
Esta filosofía se convertiría en el ADN institucional de los hospitalarios, distinguiéndolos para siempre de otras órdenes militares que surgirían posteriormente. Cuando los primeros caballeros cruzados heridos llegaron al hospital, cargados por sus compañeros después de las brutales batallas por el control de Tierra Santa, Gerard tomó una decisión que cambiaría todo. Si iban a cuidar de guerreros, tal vez necesitarían convertirse ellos mismos en guerreros. La muerte de Blessed Gerard en 1120 marcó el final de una era de inocencia para los hospitalarios. Su sucesor, Raymond Dupuy, se encontró enfrentando un dilema que ningún líder religioso había enfrentado antes. ¿Cómo podía una orden dedicada a salvar vidas justificar el tomar vidas? Raymond pasó noches enteras de rodillas en la capilla del hospital, orando frente a la tumba de Gerard, luchando con una decisión que definiría el futuro de la orden. Los documentos de la época revelan que esta transformación no fue simple ni unánime. Muchos hermanos se resistieron violentamente, argumentando que empuñar espadas contradecía todo lo que Gerard había enseñado sobre caridad y misericordia cristiana. Las cartas que han sobrevivido de este periodo nos muestran debates teológicos intensos que dividieron a la comunidad. Algunos hermanos amenazaron con abandonar la orden si se militarizaba. Otros argumentaban que en un mundo donde los enfermos eran atacados por bandidos y las rutas de peregrinación se volvían cada vez más peligrosas, negarse a defenderse era en sí mismo una forma de pecado. Raymond Dupuy tuvo que navegar estas aguas turbulentas mientras mantenía funcionando el hospital, continuando la obra caritativa que había hecho famosa a la orden y respondiendo a las crecientes demandas de protección militar de una Jerusalén constantemente asediada. Lo que hace fascinante este periodo de transformación es que Raymond Dupuy no simplemente copió el modelo de otras órdenes militares emergentes. En lugar de eso, creó algo completamente nuevo, una orden que sería simultáneamente monástica y militar, caritativa y guerrera. Esta dualidad, aparentemente contradictoria, se convertiría en la mayor fortaleza de los hospitalarios, forzándolos a desarrollar soluciones innovadoras que otras órdenes nunca consideraron. Mientras los templarios, que nacieron como una orden militar pura, se especializaron en la destrucción eficiente del enemigo, los hospitalarios tuvieron que aprender a integrar dos vocaciones aparentemente incompatibles: salvar vidas y quitarlas. La primera regla militar de los hospitalarios, establecida por Raymond Dupuy alrededor de 1125, es un documento extraordinario que revela esta tensión creativa. Los hermanos debían hacer votos de pobreza, castidad y obediencia como cualquier monje, pero también juraban defender a los peregrinos con la espada si fuera necesario. Más importante aún, la regla especificaba que incluso en tiempo de guerra, el hospital debía permanecer abierto y operativo. Los hospitalarios fueron probablemente los primeros en desarrollar lo que hoy conocemos como medicina de campo militar, la capacidad de proporcionar atención médica efectiva en medio de una zona de combate. Esta combinación única de funciones creó un tipo de caballero completamente diferente a cualquier cosa que el mundo hubiera visto antes. Los hospitalarios no eran solo guerreros que ocasionalmente mostraban misericordia, eran sanadores que habían aprendido a luchar. Esta distinción fundamental los convertiría en adversarios formidables y aliados valiosos, pero también establecería las bases para una rivalidad compleja con los templarios que duraría siglos. Cuando Raymond Dupuy murió en 1160, había logrado algo que parecía imposible: crear una organización que era tanto espada como escudo,
tanto destructor como sanador, estableciendo un modelo que sobreviviría a las cruzadas, a la caída de 1200 reinos y a la transformación completa del mundo medieval. Si pudieras asistir a una ceremonia secreta de iniciación de los hospitalarios en el siglo XII, serías testigo de rituales que permanecieron ocultos durante siglos y que diferenciaban radicalmente a esta orden de todas las demás organizaciones de su época. En una habitación iluminada solo por velas, con las paredes decoradas con cruces blancas de 8 puntas, el nuevo candidato se arrodillaba ante el gran maestre mientras pronunciaba juramentos que lo unirían a la orden hasta la muerte. Pero estos juramentos eran diferentes a los de los templarios o cualquier otra orden militar. Incluían promesas específicas de cuidar enfermos, proteger peregrinos y mostrar misericordia incluso hacia los enemigos heridos en batalla. La cruz blanca, de 8 puntas que se cosía al hábito negro del nuevo hermano, no era simplemente un símbolo decorativo. Cada punta representaba una de las 8 beatitudes del Evangelio de Mateo, conectando directamente la vida militar del caballero con las enseñanzas más profundas del cristianismo. Esta simbología compleja contrastaba marcadamente con la cruz roja simple de los templarios, sugiriendo desde el principio filosofías fundamentalmente diferentes sobre cómo servir a la cristiandad. Mientras los templarios adoptaron un simbolismo que enfatizaba el sacrificio sangriento en batalla, los hospitalarios eligieron símbolos que recordaban constantemente las virtudes de la compasión y la misericordia. Los documentos secretos de la Orden, muchos de los cuales no fueron descubiertos hasta el siglo XX, revelan un sistema de organización interna sofisticado que reflejaba su doble naturaleza. Los hermanos se dividían en 3 categorías: los hermanos caballeros, que combatían; los hermanos capellanes, que proporcionaban servicios religiosos; y los hermanos sargentos, que administraban los hospitales. Pero lo más notable era que todos, sin importar su función específica, recibían entrenamiento básico tanto en medicina como en combate. Un caballero hospitalario podía amputar una pierna gangrenada por la mañana y liderar una carga de caballería por la tarde. Esta versatilidad única pronto comenzó a crear tensiones con otras órdenes militares, especialmente con los templarios, que se habían establecido en Jerusalén apenas una década después que los hospitalarios, pero con una filosofía completamente diferente. Los nobles europeos que deseaban hacer donaciones para apoyar las cruzadas comenzaron a enfrentar una elección: apoyar a los templarios, que prometían eficiencia militar máxima, o a los hospitalarios, que ofrecían una combinación única de protección militar y caridad cristiana. Esta competencia por recursos no era solo una cuestión económica, era una batalla por definir qué tipo de cristianismo sería dominante en Tierra Santa. Los archivos recientemente descubiertos en Roma revelan algo sorprendente. Hubo al menos 3 intentos documentados de negociaciones secretas entre las 2 órdenes para dividir territorios de influencia y evitar competencia directa. Estas negociaciones, que tuvieron lugar entre 1140 y 1180, fracasaron cada vez por la misma razón fundamental. Las 2 órdenes tenían visiones irreconciliables sobre el propósito de la presencia cristiana en Tierra Santa. Los templarios veían su misión como temporal y militar: expulsar a los musulmanes y establecer estados cristianos permanentes. Los hospitalarios desarrollaron gradualmente una visión más compleja: crear una presencia cristiana que pudiera coexistir con las poblaciones locales a través de la demostración práctica de los valores cristianos de caridad y misericordia. Esta diferencia filosófica fundamental
se manifestaría en conflictos políticos, competencia económica y ocasionalmente en enfrentamientos militares directos que definirían la historia de las cruzadas y establecerían patrones de rivalidad que perdurarían mucho después de la caída de Jerusalén. El año 1185 marcó uno de los momentos más dramáticos en la historia de las cruzadas y el punto donde la rivalidad entre hospitalarios y templarios se convirtió en una crisis política que amenazó la supervivencia misma del reino de Jerusalén. El joven rey Baldwin IV, conocido como el Rey Leproso, yacía muriendo en su palacio, su cuerpo consumido por una enfermedad que había convertido al brillante guerrero en una figura trágica envuelta en vendas. La cuestión de su sucesión había dividido a toda la nobleza de Tierra Santa, pero lo que hizo esta crisis particularmente explosiva fue que las dos órdenes militares más poderosas del reino apoyaban candidatos diferentes, convirtiendo una disputa dinástica en una confrontación ideológica que revelaría las diferencias fundamentales entre sus filosofías. En una habitación del Templo de Salomón, los templarios se reunían en consejo secreto, planificando su apoyo a Sibilla, la hermana del rey moribundo, y a su esposo Guy de Lusignan. Para los templarios, Guy representaba lo que ellos valoraban: un guerrero agresivo que promovía una política de confrontación total con Saladino y los estados musulmanes circundantes. Su filosofía era simple y directa. Tierra Santa debía ser defendida con sangre y hierro, sin compromisos ni negociaciones. Simultáneamente, en el hospital cerca del Santo Sepulcro, los hospitalarios mantenían su propia reunión secreta, conspirando con los varones locales para apoyar a Raymond de Trípoli como regente, un noble que favorecía la diplomacia sobre la guerra total y que había demostrado capacidad para mantener treguas con los líderes musulmanes. Esta división no era simplemente política, revelaba visiones del mundo completamente incompatibles sobre cómo la cristiandad debía relacionarse con el Islam en Tierra Santa. Los templarios habían desarrollado una mentalidad de cruzada permanente, viendo cada tregua como traición y cada negociación como debilidad. Su identidad institucional se había construido alrededor de la idea de ser los soldados de Cristo en una guerra santa que solo podía terminar con victoria total. Los hospitalarios, por el contrario, habían desarrollado una perspectiva más compleja a través de su trabajo diario con poblaciones mixtas en sus hospitales. Habían visto que cristianos, musulmanes y judíos podían coexistir pacíficamente cuando las circunstancias lo permitían, y creían que la presencia cristiana en Tierra Santa podía mantenerse tanto por la fuerza de las armas como por la demostración práctica de los valores cristianos. Las cartas secretas que han sobrevivido de este período, descubiertas en archivos papales en el siglo XIX, revelan algo extraordinario. Hubo al menos 2 intentos serios de fusionar las dos órdenes para evitar esta división destructiva. El Papa Lucio III llegó a enviar legados secretos a Jerusalén, con propuestas específicas para crear una orden unificada de Tierra Santa que combinaría los recursos militares de los templarios con la experiencia administrativa y médica de los hospitalarios. Estas negociaciones fracasaron porque ninguna de las dos órdenes estaba dispuesta a subordinar su identidad institucional única a un proyecto común. Los templarios temían que la fusión diluiría su pureza militar. Los hospitalarios temían que perdería su carácter caritativo distintivo. El resultado de esta crisis de sucesión fue catastrófico para el reino de Jerusalén. Guy de Lusignan se convirtió en rey con apoyo templario, pero su reinado desastroso llevó directamente
a la batalla de Hattin en 1187, donde Saladino destruyó el ejército cruzado y capturó Jerusalén. Irónicamente, tanto templarios como hospitalarios lucharon heroicamente en Hattin, demostrando que en el campo de batalla podían cooperar efectivamente incluso cuando sus líderes políticos estaban en conflicto irreconciliable. Esta paradoja se convertiría en el patrón de su relación durante los siguientes 2 siglos. Rivalidad política intensa combinada con cooperación militar cuando las circunstancias lo exigían. La crisis de 1185 estableció definitivamente que las 2 órdenes representaban no solo organizaciones diferentes, sino filosofías incompatibles sobre la naturaleza misma de la misión cristiana en un mundo multicultural y complejo. El puerto de Acre en el año 1191 se había convertido en el símbolo de todo lo que estaba en juego en las cruzadas. Una ciudad estratégicamente vital, fuertemente fortificada, defendida desesperadamente por las fuerzas de Saladino y asediada con igual desesperación por el ejército combinado de la Tercera Cruzada. Pero para cualquier observador cuidadoso, el verdadero drama no estaba teniendo lugar en las murallas de la ciudad, sino en los campamentos cristianos, donde 2 filosofías militares completamente diferentes estaban siendo puestas a prueba en el crisol de una guerra real. Los templarios habían establecido su campamento en el sector este, organizándose según principios de máxima eficiencia militar, con cada tienda posicionada para facilitar movilización rápida y cada soldado entrenado para un solo propósito: matar enemigos de manera efectiva. Los hospitalarios, por contraste, habían creado algo que el mundo no había visto antes: un campamento militar que era simultáneamente un hospital de campaña completamente funcional. Imagina la sorpresa de los otros cruzados cuando vieron a los caballeros hospitalarios construyendo no solo establos para sus caballos de guerra y arsenales para sus armas, sino también pabellones médicos completos con camas, instrumentos quirúrgicos y farmacias portátiles. Mientras los templarios dedicaban todo su entrenamiento a perfeccionar técnicas de combate, los hospitalarios desarrollaron algo revolucionario: un sistema de guerra que integraba medicina de campo con estrategia militar. Sus caballeros pasaban las mañanas practicando cargas de caballería y las tardes aprendiendo a amputar miembros gangrenados, a suturar heridas profundas y a identificar signos de infección en heridas de batalla. Esta aproximación dual creó lo que los estrategas militares modernos reconocerían como una ventaja táctica decisiva. Cuando las fuerzas cristianas lanzaban ataques contra las murallas de Acre, los templarios podían mantener presión militar máxima durante períodos cortos e intensos, pero cuando sus caballeros resultaban heridos, quedaban fuera de combate hasta que sanaran o murieran. Los hospitalarios, por el contrario, habían desarrollado técnicas para mantener a los guerreros heridos en acción. Sus caballeros médicos podían estabilizar heridas en el campo de batalla, permitiendo que guerreros lesionados continuaran luchando y luego proporcionar tratamiento especializado que maximizaba las probabilidades de supervivencia y regreso rápido al combate. Pero quizás la innovación más notable de los hospitalarios en Acre fue su desarrollo de lo que hoy llamaríamos protocolo de atención médica sin discriminación en zona de combate. Mientras otras fuerzas cruzadas dejaban morir a los soldados enemigos heridos, o en el mejor de los casos los ignoraban, los hospitalarios establecieron una política extraordinaria. Tratarían a cualquier guerreiro herido, cristiano o musulmán, que fuera llevado a sus instalaciones médicas. Esta no era simplemente caridad abstracta, era estrategia militar brillante. Los soldados de Saladino comenzaron a saber que si resultaban heridos cerca del campamento hospitalario, recibirían
atención médica competente. Esto creó incentivos perversos para algunos defensores de Acre. En lugar de luchar hasta la muerte, algunos comenzaron a rendirse específicamente a los hospitalarios cuando resultaban heridos gravemente. La historia documentada que mejor ilustra esta filosofía dual involucra a un caballero hospitalario llamado Brother Gerard de Raedford, no confundir con el gran maestre templario del mismo nombre, quien durante un asalto a las murallas de Acre salvó la vida de un templario gravemente herido, aplicando un torniquete improvisado que detuvo una hemorragia masiva en el muslo del guerrero. Esa misma tarde, en el Consejo de Guerra de los Líderes Cruzados, Gerard de Raedford argumentó apasionadamente contra la propuesta templaria de ejecutar prisioneros musulmanes, generando una confrontación verbal intensa con el mismo templario, cuya vida había salvado esa mañana. Este incidente, preservado en las crónicas de varios testigos presenciales, encapsula perfectamente la paradoja central de la relación entre las dos órdenes. Cooperación militar perfecta combinada con diferencias filosóficas irreconciliables sobre la naturaleza misma de la guerra y la misericordia cristiana en un mundo violento. ¿Cómo puede una organización no solo sobrevivir, sino prosperar cuando pierde todo lo que define su identidad? Esta pregunta nos lleva al corazón de uno de los capítulos más extraordinarios en la historia de los hospitalarios, cuando estos maestros de la adaptación enfrentaron el desafío que destruyó a tantas otras órdenes medievales, la pérdida total de su razón de ser original. Entre 1291 y 1522, veremos cómo una orden de monjes guerreros que había definido su propósito alrededor de proteger Tierra Santa, logró reinventarse completamente dos veces, transformándose primero en una potencia naval mediterránea y luego en los señores de un imperio insular que desafiaría al Imperio Otomano en su momento de máximo poder. Esta transformación no fue accidental, fue el resultado de una capacidad institucional única para combinar flexibilidad estratégica con consistencia en valores fundamentales, una lección que resonará hasta nuestros días. En los archivos polvorientos del convento de Santa María Magdalena en Aix-en-Provence, Francia, un investigador moderno haría un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los hospitalarios. Entre manuscritos cuidadosamente preservados en latín medieval, emerge el nombre de Agnes de Brie, una mujer que durante 30 años administró propiedades hospitalarias en Francia con una autoridad que rivalizaba con la de cualquier gran maestre. Sus cartas, escritas en una caligrafía elegante pero firme, revelan a una administradora brillante que no solo gestionaba vastas extensiones de tierra, sino que también reclutaba nuevos miembros para la orden, negociaba con nobles franceses y tomaba decisiones financieras que afectaban las operaciones hospitalarias desde Inglaterra hasta Jerusalén. Agnes no era una excepción. Era parte de una red de mujeres poderosas cuya existencia había sido sistemáticamente borrada de los registros oficiales de la orden. La historia tradicional de las órdenes militares nos ha hecho creer que estas eran organizaciones exclusivamente masculinas, donde las mujeres aparecían solo como beneficiarias pasivas de caridad o como nobles que hacían donaciones ocasionales. Pero los documentos recientemente descubiertos pintan un cuadro completamente diferente de los hospitalarios. La orden había desarrollado desde sus primeros días una estructura paralela de hermanas que funcionaba como una rama femenina semiautónoma, con sus propias propiedades, sus propias fuentes de ingresos y su propia jerarquía de autoridad. Estas mujeres no solo administraban conventos y hospitales,
También poseían tierras, comandaban recursos financieros significativos y ejercían influencia política real en las cortes europeas donde tenían conexiones familiares. Lo que hace particularmente fascinante esta dimensión femenina es cómo diferenciaba fundamentalmente a los hospitalarios de órdenes puramente masculinas como los templarios. Mientras los templarios desarrollaron una cultura institucional que valoraba exclusivamente virtudes consideradas masculinas, agresión militar, jerarquía rígida, secreto absoluto, los hospitalarios crearon algo más complejo y matizado. La presencia femenina introdujo perspectivas diferentes sobre administración, diplomacia y relaciones comunitarias que se convirtieron en ventajas competitivas cruciales. Las hermanas hospitalarias eran especialmente hábiles en lo que hoy llamaríamos soft power, la capacidad de influir a través de relaciones personales, persuasión y construcción de redes sociales complejas. Agnes de Brie, por ejemplo, no solo administraba propiedades, también funcionaba como una especie de embajadora informal de la orden en la corte francesa. Sus cartas revelan que mantenía correspondencia regular con nobles franceses, informando sobre actividades hospitalarias en Tierra Santa y solicitan apoyo para nuevas cruzadas. Pero más importante, ella y otras hermanas como ella proporcionaban a la orden algo que los templarios nunca tuvieron: acceso a redes sociales femeninas que conectaban familias nobles a través de toda Europa. Estas conexiones se convertirían en recursos invaluables cuando los hospitalarios necesitaran apoyo político durante sus períodos de crisis y transformación. La investigación moderna ha identificado al menos 40 mujeres que ejercieron autoridad administrativa significativa dentro de la estructura hospitalaria entre 1120 y 1300, y probablemente había muchas más cuyos nombres se han perdido para siempre. Estas mujeres no eran simplemente administradoras competentes, eran innovadoras organizacionales que desarrollaron nuevos métodos para gestionar recursos, nuevas aproximaciones a la atención médica y nuevas estrategias para mantener la lealtad institucional a través de generaciones. Su influencia ayuda a explicar por qué los hospitalarios desarrollaron una capacidad superior para adaptarse a circunstancias cambiantes y mantener coherencia institucional a través de transformaciones radicales. Cuando la orden enfrentó la crisis existencial de la pérdida de Tierra Santa, estas redes femeninas proporcionaron estabilidad y continuidad que permitieron no solo supervivencia, sino reinvención exitosa. La exclusión sistemática de esta dimensión femenina de las historias tradicionales no solo empobrece nuestra comprensión del pasado, también nos priva de lecciones valiosas sobre cómo las organizaciones pueden integrar diferentes perspectivas para crear resiliencia y adaptabilidad superiores. El 18 de mayo de 1291, cuando las murallas de Acre finalmente cedieron bajo el asalto implacable de las catapultas del sultán al-Ashraf Khalil, no solo cayó la última fortaleza cristiana en Tierra Santa, se desplomó todo un universo civilizacional que había definido la identidad y el propósito de las órdenes militares durante 2 siglos. Para entender la magnitud de esta catástrofe, imagina que eres Brother Guillaume de Villaret, un caballero hospitalario de 30 años que había dedicado toda su vida adulta a servir en los hospitales y fortalezas de Tierra Santa. Desde las murallas de Acre, mientras los gritos de guerra de los mamelucos se acercan inexorablemente, puedes ver no solo el final de tu mundo conocido, sino también el momento en que tu orden debe tomar la decisión más crucial de su historia: morir con honor defendiendo una causa perdida
o sobrevivir adaptándose a una realidad completamente nueva. En esas últimas horas desesperadas, Guillaume enfrentó el dilema que encapsula la esencia misma de la identidad hospitalaria. El hospital principal de Acre estaba lleno de heridos, caballeros cristianos, soldados musulmanes capturados y civiles, de todas las religiones que habían buscado refugio en el único lugar de la ciudad donde sabían que serían tratados sin discriminación. Los templarios, fieles a su naturaleza, habían concentrado a todos sus efectivos en las murallas, luchando hasta el último hombre en una demostración final de valor militar. Pero Guillaume y sus hermanos hospitalarios enfrentaban una elección más compleja: abandonar a los heridos para unirse a la defensa de las murallas o mantener su misión caritativa hasta el final, incluso si eso significaba no poder defender la ciudad. Los documentos que han sobrevivido de estos últimos días revelan algo extraordinario sobre la mentalidad institucional de los hospitalarios. Mientras otras organizaciones entraban en pánico o desesperación, la Orden ya estaba planificando su futuro después de Acre. Las cartas del gran maestre Jean de Villiers, tío de Guillaume, a las casas hospitalarias en Europa no hablan de muerte gloriosa o resistencia final. Hablan de evacuación ordenada, preservación de archivos, transferencia de recursos y establecimiento de una nueva base de operaciones. Esta capacidad de pensar estratégicamente, incluso en medio de una crisis existencial, distinguía fundamentalmente a los hospitalarios de organizaciones que definían su identidad exclusivamente en términos de un lugar geográfico, específico o una misión militar particular. La diferencia en las reacciones institucionales entre hospitalarios y templarios a la caída de Acre revela diferencias fundamentales en sus respectivos ADN organizacionales. Los templarios, que habían nacido como una orden militar pura dedicada a defender Tierra Santa, entraron en una crisis de identidad profunda cuando esa misión se volvió imposible. Sin Tierra Santa que defender, ¿qué justificaba su existencia? Los hospitalarios, por el contrario, habían mantenido siempre su identidad dual. Eran guerreros cuando era necesario luchar, pero fundamentalmente eran cuidadores. Mientras hubiera sufrimiento humano en el mundo, su misión tenía sentido, independientemente de la geografía específica donde operaran. Guillaume de Villaret sobrevivió a la caída de Acre y más tarde se convertiría en gran maestre de la orden durante su periodo en Chipre. Sus memorias, preservadas en los archivos de la orden en Malta, proporcionan una perspectiva única sobre estos eventos traumáticos. Describe el momento específico cuando tomó la decisión de evacuar el hospital en lugar de defender las murallas. Vi en los ojos de un niño musulmán herido el rostro de Cristo sufriente y comprendí que nuestra misión no era morir gloriosamente en estas murallas, sino vivir para servir a otros niños sufrientes en cualquier lugar donde Dios nos llevara. Esta realización personal refleja la transformación institucional más amplia que permitió a los hospitalarios no solo sobrevivir a la catástrofe de 1291, sino emerger de ella con una comprensión más profunda y más flexible de su propósito en el mundo. Mientras los templarios se fragmentaban en disputas internas sobre quién tenía la culpa de la derrota, los hospitalarios ya estaban construyendo su futuro sobre fundamentos más sólidos y adaptativos. La isla de Chipre en 1291 no era exactamente el lugar donde una orden militar medieval esperaría reinventar su destino. Calurosa, polvorienta y aparentemente marginal comparada con la importancia simbólica de Tierra Santa, Chipre se convertiría, sin embargo, en el laboratorio
donde los hospitalarios desarrollaron las capacidades de adaptación organizacional que les permitirían sobrevivir durante los siguientes 700 años. Imagina la llegada de los barcos hospitalarios al puerto de Limassol, cargados no solo con caballeros traumatizados y refugiados, sino también con la pregunta existencial más fundamental que una organización puede enfrentar: ¿quiénes somos? Si ya no podemos ser lo que siempre hemos sido. Los primeros años en Chipre fueron un período de experimentación institucional sin precedentes en la historia medieval. Los hospitalarios probaron diferentes modelos de relevancia y supervivencia con la disciplina de científicos modernos, conduciendo experimentos controlados. Algunos hermanos argumentaban que la orden debía convertirse primarily en una organización comercial, utilizando sus recursos y conexiones para dominar el comercio mediterráneo. Otros proponían una transformación hacia actividades puramente diplomáticas, sirviendo como intermediarios entre poderes cristianos y musulmanes. Un tercer grupo defendía el modelo de cruzada perpetua, estableciendo una presencia militar permanente que pudiera lanzar raids contra territorio musulmán desde bases insulares seguras. Lo fascinante de este periodo experimental es cómo la orden logró mantener coherencia institucional mientras probaba identidades fundamentalmente diferentes. Los documentos administrativos de Chipre revelan un proceso de toma de decisiones altamente estructurado, donde diferentes grupos dentro de la orden podían perseguir diferentes estrategias simultaneously, pero bajo supervisión central que evaluaba constantemente cuáles aproximaciones producían mejores resultados. Por ejemplo, algunas casas hospitalarias en Chipre se especializaron en actividades comerciales, desarrollando expertise en financiamiento marítimo y seguros comerciales. Otras se concentraron en diplomacia, manteniendo contactos con cortes musulmanas y negociando tratados comerciales. Un tercer grupo mantuvo capacidades militares tradicionales, pero adaptadas para guerra naval en lugar de combate terrestre. Esta aproximación de portafolio diversificado a la supervivencia organizacional era revolucionaria para la época medieval, cuando la mayoría de las instituciones definían su identidad en términos rígidos y exclusivos. Los hospitalarios desarrollaron lo que los teóricos organizacionales modernos reconocerían como capacidad ambidestrona, la habilidad de mantener operaciones existentes mientras exploran simultáneamente nuevas posibilidades. Las casas comerciales generaban ingresos que financiaban las actividades diplomáticas, que a su vez creaban oportunidades para las operaciones militares, que proporcionaban prestigio y legitimidad, que facilitaban más actividades comerciales. Pero quizás el experimento más importante que los hospitalarios condujeron en Chipre fue el desarrollo de una nueva forma de identidad institucional que no dependía de geografía específica o función singular. A través de un proceso gradual de debate interno, reflexión teológica y prueba práctica, la orden desarrolló lo que podríamos llamar una identidad adaptativa, centrada en principios fundamentales: caridad, coraje, servicio a los más vulnerables, que podían manifestarse de diferentes maneras según las circunstancias. Esta flexibilidad ideológica se convirtió en su mayor activo estratégico, permitiendo transformaciones futuras que organizaciones más rígidas nunca podrían contemplar. Los 18 años que los hospitalarios pasaron en Chipre, 1291 al 309, no fueron simplemente un período de transición entre Tierra Santa y Rhodes. Fueron años de innovación organizacional intensiva que establecieron los principios y prácticas que permitirían a la orden sobrevivir a todas las crisis futuras.
Cuando finalmente dejaron Chipre para conquistar Rhodes, no eran la misma organización que había evacuado Acre. Habían evolución de una orden militar tradicional con una misión geográficamente específica a algo completamente nuevo. Una organización adaptativa con identidad flexible, múltiples capacidades operacionales y una comprensión sofisticada de cómo mantener coherencia a través del cambio. Las lecciones aprendidas en Chipre sobre gestión de crisis, diversificación estratégica y mantenimiento de identidad a través de transformación radical seguirían siendo relevantes cuando enfrentaran desafíos igualmente existenciales en Rhodes, Malta y la era moderna. El 15 de agosto de 1309, cuando los caballeros hospitalarios finalmente plantaron su estandarte con la cruz blanca de 8 puntas en las murallas de Rhodes, estaban completando una de las transformaciones organizacionales más radicales en la historia humana. En menos de 2 décadas, una orden de monjes guerreros terrestres se había reinventado como una potencia naval mediterránea capaz de conquistar y mantener una isla fuertemente fortificada contra la oposición de Bizancio, repúblicas marítimas italianas y tribus turcas locales. Pero la verdadera magnitud de esta transformación solo se aprecia cuando entendemos que no solo cambiaron su ubicación geográfica o sus técnicas militares, crearon fundamentalmente una nueva forma de poder medieval que combinaba supremacía naval, diplomacia comercial y autoridad territorial soberana. Imagina la perspectiva de Fulques de Villaret, el gran maestre que dirigió la conquista de Rhodes, mientras observa desde la cubierta de su galera insignia la flota hospitalaria desplegándose en formación de batalla en el puerto de Rhodes. 2 años atrás, la mayoría de sus caballeros nunca habían estado en un barco más grande que una barca de pesca. Ahora comandaban una flota de 35 galeras de guerra, cada una tripulada por marineros expertos y armada con las últimas innovaciones en artillería naval. Esta transformación no fue accidental o improvisada. Fue el resultado de una estrategia consciente de ingeniería de capacidades que había comenzado en Chipre y que ahora alcanzaba su culminación en aguas del Mediterráneo oriental. Los archivos navales de Rhodes, preservados milagrosamente a través de siglos de conflicto, revelan cómo los hospitalarios desarrollaron una aproximación sistemática para convertir caballeros terrestres en comandantes navales efectivos. Establecieron escuelas náuticas donde caballeros jóvenes aprendían navegación, meteorología marina y tácticas de combate naval alongside sus estudios tradicionales de teología y medicina. Reclutaron marineros experimentados de Venecia, Génova y Cataluña, ofreciéndoles no solo salarios competitivos, sino también la oportunidad de unirse a una organización con propósito moral elevado. Más importantly, desarrollaron nuevas técnicas de guerra naval que integraban sus tradiciones de caballería terrestre con las realidades del combate marítimo. La innovación táctica más notable de los hospitalarios fue el desarrollo de lo que llamaron caballería naval, técnicas para usar barcos como plataformas móviles para cargas de caballería tradicionales. Sus galeras fueron diseñadas con rampas especiales que permitían desembarcar caballos rápidamente en playas enemigas, transformando raids navales en cargas de caballería tradicionales una vez que alcanzaban tierra firme. Esta combinación de movilidad naval con poder de choque terrestre les daba ventajas tácticas únicas contra enemigos que estaban preparados para uno u otro tipo de combate, pero no para ambos simultaneously. Pero la verdadera genialidad de los hospitalarios en Rhodes no estaba en sus innovaciones militares, sino en su comprensión de que el poder naval en el Mediterráneo medieval dependía tanto de diplomacia comercial como de capacidad de combate. Rhodes
estaba estratégicamente posicionada en las rutas comerciales principales entre Europa, Asia y África, convirtiendo a quien controlara la isla en un poder capaz de influir el comercio internacional. Los hospitalarios desarrollaron un sistema sofisticado de protección comercial, donde proporcionaban escolta naval a mercaderes de todas las nacionalidades a cambio de tarifas que financiaban sus operaciones militares. Este modelo les permitía mantener una flota de guerra substantial, sin depender exclusivamente de donaciones europeas. Rhodes también les permitió experimentar con algo completamente nuevo en la experiencia hospitalaria: autoridad territorial, soberana. Por primera vez en su historia, los hospitalarios no eran simplemente una orden religiosa operando dentro de estados controlados por otros. Eran el gobierno. Esto requirió desarrollar capacidades completamente nuevas en administración civil, justicia, diplomacia internacional y política fiscal. Los documentos administrativos de Rhodes muestran cómo adaptaron sus tradiciones monásticas a las demandas de gobernar una sociedad compleja que incluía griegos ortodoxos, católicos latinos, judíos y musulmanes. Su experiencia previa de Mimosentocina, proporcionar atención médica sin discriminación religiosa, se expandió hacia una filosofía de gobierno que enfatizaba justicia imparcial y tolerancia religiosa práctica. Cuando los hospitalarios finalmente perdieron Rhodes ante Suleimán el Magnífico en 1522, no partieron como refugiados derrotados, sino como una organización que había probado su capacidad de adaptarse exitosamente a cualquier desafío que el mundo pudiera presentar. ¿Cuál es el verdadero secreto de la inmortalidad institucional? Esta pregunta final nos guía hacia el capítulo más extraordinario de la saga hospitalaria: su transformación de señores de un imperio insular medieval a una organización humanitaria global que opera discretamente en 120 países en pleno siglo XXI. Entre 1530 y 2024 presenciaremos no una, sino 3 reinvenciones completas que desafían toda lógica sobre el ciclo de vida organizacional. Veremos cómo resistieron el asedio más famoso de la historia militar. Construyeron una de las ciudades más hermosas del Mediterráneo, se convirtieron en corsarios santos, sobrevivieron a Napoleón, navegaron 2 guerras mundiales y finalmente emergieron como una fuerza humanitaria global cuya influencia trasciende fronteras y gobiernos. Esta transformación final revela el secreto último de los hospitalarios, su comprensión profunda de que la verdadera permanencia no viene de resistir el cambio, sino de abrazar la evolución continua mientras permaneces fiel a principios fundamentales que trascienden cualquier época específica. Cuando el emperador Carlos V ofreció la isla de Malta a los hospitalarios en 1530 como compensación por la pérdida de Rhodes, muchos observadores contemporáneos consideraron el gesto como un insulto elegantemente disfrazado. Malta era, según todos los estándares de la época, un regalo envenenado, una isla árida, rocosa y aparentemente indefendible en medio del Mediterráneo, poblada por apenas 20.000 habitantes pobres y constantemente amenazada por corsarios, berberiscos y la expansión implacable del Imperio Otomano. Los nobles europeos que seguían los asuntos mediterráneos susurraban que Carlos V había encontrado una manera brillante de deshacerse de una orden militar que se había vuelto políticamente incómoda, enviándolos a un lugar donde morirían con honor, pero sin causar más problemas diplomáticos. Lo que estos observadores no podían prever era que estaban presenciando el comienzo del periodo más glorioso en la historia de los hospitalarios. Para comprender la magnitud del desafío que enfrentaban, imagina la perspectiva de Philippe Villiers, de L'Isle Adam,
el gran maestre que dirigió la evacuación de Rhodes y ahora contemplaba las costas desoladas de Malta desde la cubierta de su galera. Después de 2 siglos de comandar una isla próspera con puertos naturales magníficos, ciudades fortificadas y una economía floreciente, ahora debía construir un nuevo hogar en lo que esencialmente era una roca gigante rodeada de agua. Malta no tenía bosques para construir barcos. Bareilly tenía agua dulce para sostener una población grande, y sus puertos naturales eran inadecuados para una flota de guerra moderna. Peor aún, la isla estaba estratégicamente posicionada exactamente en el punto donde el poder otomano en expansión colisionaría inevitablemente con la resistencia cristiana europea. Pero Lisl Adam y sus sucesores poseían algo que convertía aparentes desventajas en oportunidades estratégicas. 2 siglos de experiencia en transformar limitaciones geográficas en ventajas tácticas. En Rhodes habían aprendido que una posición aparentemente vulnerable podía convertirse en una fortaleza inexpugnable si se combinaba ingeniería militar avanzada con determinación absoluta y planificación meticulosa. Los primeros años en Malta fueron un ejercicio extraordinario en lo que los estrategas modernos llamarían ingeniería de ventajas competitivas. Tomar recursos limitados y crear a partir de ellos capacidades que ningún enemigo podría igualar o neutralizar fácilmente. El proceso de transformación comenzó inmediatamente con lo que podríamos llamar la Gran Obra de Malta. Un proyecto de construcción que duraría décadas y que convertiría la isla en la fortaleza más formidable del Mediterráneo. Los hospitalarios no simplemente construyeron fortificaciones, rediseñaron fundamentalmente la geografía de Malta, creando puertos artificiales, sistemas de irrigación subterráneos y una red de fortificaciones interconectadas que transformaba toda la isla en una máquina de guerra defensiva. Importaron tierra fértil desde Sicilia para crear jardines que pudieran alimentar a la población durante asedios prolongados. Excavaron cisternas masivas en la roca sólida para almacenar agua de lluvia suficiente para resistir años de sequía o bloqueo naval. Pero la verdadera genialidad de la preparación hospitalaria en Malta no estaba en sus innovaciones de ingeniería, sino en su comprensión de que estaban preparándose no simplemente para sobrevivir un ataque, sino para ganar una guerra psicológica que determinaría el futuro del Mediterráneo cristiano. Jean Parisot de Valette, quien se convertiría en gran maestre en 1557, comprendió que Malta sería inevitablemente el lugar donde el Imperio Otomano intentaría demostrar que ninguna fuerza cristiana podía resistir su poder indefinidamente. Si Malta caía, toda la resistencia cristiana en el Mediterráneo oriental colapsaría. Pero si Malta resistía, demostraría que el poder otomano tenía límites, inspirando resistencia cristiana en todas partes y alterando permanentemente el equilibrio psicológico de poder en la región. Esta comprensión transformó la preparación de Malta de un proyecto de supervivencia defensiva en una estrategia ofensiva para ganar una guerra global que aún no había comenzado formalmente, pero que ya era inevitable. El 18 de mayo de 1565, cuando las primeras galeras otomanas aparecieron en el horizonte de Malta, comenzó lo que los historiadores militares consideran uno de los asedios más decisivos en la historia humana. Una batalla que determinaría no solo el destino de una pequeña isla mediterránea, sino el futuro de Europa cristiana y el alcance máximo de la expansión del Imperio Otomano. Para comprender completamente lo que estaba en juego, debemos imaginar la perspectiva de Jean Parisot de Valette, el gran maestre de 70 años que había dedicado toda su vida a preparar este
Momento. Desde las murallas del fuerte San Elmo, Valette podía ver la flota otomana más grande jamás reunida. 193 barcos, transportando 40.000 de los mejores soldados del sultán Solimán el Magnífico, comandados por Mustafa Pasha, uno de los generales más exitosos de la época. Contra esta fuerza abrumadora, Valette tenía apenas 8.000 defensores, incluyendo 600 caballeros hospitalarios, algunos miles de soldados profesionales y el resto compuesto por milicia maltesa y voluntarios europeos. Los números solos hacían que la defensa de Malta pareciera no solo improbable, sino matemáticamente imposible. Pero Valette comprendía algo que sus enemigos no habían calculado completamente, que en ciertos tipos de conflicto, la determinación moral combinada con ventajas defensivas estratégicas podía neutralizar superioridad numérica masiva. Los otomanos habían ganado todas sus grandes victorias a través de una combinación de disciplina militar superior, artillería avanzada, y la capacidad de concentrar fuerzas abrumadoras en puntos decisivos. Esta estrategia había funcionado contra ciudades que dependían de murallas tradicionales y defensores que luchaban principalmente para preservar sus vidas y propiedades. Pero Malta presentaba variables diferentes. Defensores que habían hecho votos religiosos de luchar hasta la muerte, fortificaciones diseñadas específicamente para neutralizar artillería moderna y una población civil que veía la batalla como una guerra santa donde la rendición significaría no solo muerte, sino condenación eterna. La primera fase del asedio se concentró en el fuerte San Elmo, una posición aparentemente menor que controlaba la entrada al gran puerto. Los planificadores otomanos estimaron que San Elmo caería en una semana, permitiendo que sus barcos entraran al puerto y establecieran una base segura para el asalto principal contra las fortificaciones de Birgu y Senglea, donde se concentraba la resistencia principal. Pero San Elmo resistió durante 31 días de bombardeo constante, costando a los otomanos 8.000 bajas, incluyendo algunos de sus mejores oficiales. Cuando finalmente cayó el 23 de junio, los defensores habían logrado algo más valioso que la victoria táctica. Habían demostrado que los otomanos podían ser derrotados y habían consumido 1/3 del tiempo disponible antes de que llegaran los vientos de otoño que harían imposible mantener una flota grande en aguas maltesas. La resistencia de San Elmo ilustra perfectamente la filosofía militar única que los hospitalarios habían desarrollado durante siglos de combate. Mientras otros ejércitos luchaban para ganar batallas específicas, los hospitalarios habían aprendido a luchar para ganar guerras enteras a través de la gestión cuidadosa de recursos morales y psicológicos tanto como materiales. Cada día que San Elmo resistía era un día menos disponible para el asedio principal, pero también era un día más de evidencia de que los supuestamente invencibles otomanos podían ser contenidos por fuerzas cristianas determinadas. Las noticias de la resistencia de San Elmo se extendieron rápidamente por toda Europa, inspirando nuevas contribuciones de soldados y suministros, pero más importante, alterando las percepciones psicológicas sobre el equilibrio de poder entre el Islam y la cristiandad. La fase culminante del asedio llegó en agosto, cuando Mustafa Pasha concentró todo su poder restante en un asalto final contra las murallas de Birgu, donde Valette había establecido su cuartel general. Durante 3 días y 3 noches de combate continuo, turcos y cristianos lucharon cuerpo a cuerpo en las brechas de las murallas, con la batalla oscilando constantemente entre victoria otomana aparente y resistencia cristiana desesperada. El momento decisivo llegó el 8 de septiembre, cuando una fuerza de socorro llegó desde Sicilia exactamente cuando las defensas maltesas estaban a punto de colapsar.
Pero incluso este rescuace milagroso había sido cuidadosamente orquestado por Ballet, quien había mantenido comunicación secreta con aliados europeos durante todo el asedio, coordinando el timing del socorro para maximizar su impacto psicológico tanto sobre defenders como atacantes. La victoria de Malta transformó instantáneamente el equilibrio geopolítico del Mediterráneo y estableció a los hospitalarios como la fuerza cristiana más prestigiosa de la época. Pero más profundamente demostró principios sobre liderazgo, estrategia y resistencia organizacional que trascienden cualquier período histórico específico. Ballet había mostrado cómo una organización pequeña pero cohesiva, con propósito claro y preparación meticulosa, podía derrotar fuerzas vastamente superiores que carecían de compromiso moral equivalente. Esta lección se convertiría en parte del ADN institucional de los hospitalarios, guiándolos a través de crisis futuras y estableciendo patrones de pensamiento estratégico que seguirían siendo relevantes 400 años después, cuando enfrentaran desafíos completamente diferentes, pero igualmente existenciales. En la mañana del 28 de marzo de 1566, Jean Parisot de Ballet realizó un acto que definiría no solo el futuro de Malta, sino también nuestra comprensión moderna de cómo las organizaciones pueden transformar victoria militar en legado permanente. Acompañado por arquitectos italianos y ingenieros militares, Ballet caminó lentamente por la península árida que separaba los dos grandes puertos de Malta, colocando estacas en el suelo rocoso para marcar dónde se construiría la nueva capital de la orden. Esta nueva ciudad, que llevaría su nombre, Valletta, no sería simplemente otro puerto mediterráneo, sería una declaración arquitectónica de que los hospitalarios habían llegado a Malta para quedarse para siempre y una demostración práctica de cómo una visión institucional clara podía materializarse en piedra y convertirse en legado duradero. Para apreciar completamente la audacia de este proyecto, debemos entender el contexto en que se concibió. Malta acababa de sobrevivir el asedio más brutal de su historia. La isla estaba cubierta de ruinas y debris de guerra. La población había sido diezmada y las finanzas de la orden estaban exhaustas por el costo de la defensa. Cualquier líder prudente habría concentrado recursos en reparar daños existentes y preparar defensas para futuros ataques. Pero Ballet poseía algo más valioso que prudencia: una comprensión visionaria de que las victorias militares son temporales, a menos que se transformen en realidades permanentes que cambien fundamentalmente las condiciones que hicieron necesaria la lucha original. Valletta fue concebida desde el principio como algo más que una ciudad. Fue diseñada como una máquina urbana integrada que combinaría funciones defensivas, administrativas, comerciales y simbólicas en un sistema coherente que multiplicaría el poder efectivo de los hospitalarios mucho más allá de lo que sus recursos numéricos sugerían. Los planos originales, preservados en los archivos de la Orden, revelan una sophistication en planificación urbana que no tenía precedentes en Europa. Cada calle fue posicionada para canalizar vientos prevalecientes y proporcionar ventilación natural. Cada edificio fue diseñado para servir múltiples funciones: palacios que podían convertirse en fortalezas, iglesias que incluían depósitos de armas, hospitales que incorporaban laboratorios de investigación médica. Pero la verdadera genialidad de Valletta no estaba en sus innovaciones técnicas, sino en su función como instrumento de propaganda arquitectónica que comunicaba mensajes específicos a audiencias diferentes. Para visitantes cristianos europeos, Valletta demostraba que la cristiandad mediterránea no solo había sobrevivido al desafío otomano,
sino que había prosperado y se había expandido. Para merchants y diplomáticos musulmanes que inevitablemente visitarían el puerto, la ciudad comunicaba un mensaje diferente, pero igualmente importante: que los hospitalarios eran una fuerza permanente en el Mediterráneo con la cual era necesario negociar respetuosamente. Para la población maltesa local, Valletta simbolizaba que su sacrificio durante el asedio había sido valorado y recompensado con inversión sustancial en su futuro prosperity. La construcción de Valletta también reveló la capacidad única de los hospitalarios para integrar tradiciones aparentemente contradictorias en síntesis creativas que producían resultados superiores a cualquier aproximación singular. Los arquitectos principales fueron Francesco Laparelli, un ingeniero militar italiano que había estudiado las últimas innovaciones en fortificación, y más tarde Girolamo Casar, un maltés que comprendía las condiciones locales específicas. Pero la visión unificadora vino de los mismos hospitalarios, que insistieron en que la ciudad debía ser simultáneamente una fortaleza militar moderna, un centro comercial próspero, un símbolo religioso inspirador y un hospital urbano que pudiera servir a toda la población del Mediterráneo central. Los hospitales integrados en el diseño de Valletta representaron la culminación de 3 siglos de innovación hospitalaria en medicina y administración sanitaria. El Hospital de la Sacra Enfermería, completado en 1574, era la institución médica más avanzada de Europa, con capacidad para 500 pacientes, quirófanos especializados, bibliotecas médicas y laboratorios de investigación farmacéutica. Pero más importante, el hospital encarnaba en arquitectura la filosofía fundamental que había distinguido a los hospitalarios desde sus orígenes en Jerusalén: que cuidar enfermos sin distinción de religión o nacionalidad no era simplemente caridad cristiana, sino una forma de poder político que creaba lealtades que ninguna fuerza militar podía igualar. Cuando Valletta fue formalmente inaugurada en 1571, había logrado algo que parecía imposible: transformar una isla que había estado al borde de la destrucción en el centro del poder mediterráneo cristiano. Pero más profundamente, Valletta demostró principios sobre cómo las organizaciones pueden convertir crisis en oportunidades de transformación que establecen nuevas realidades permanentes. Los hospitalarios habían mostrado que la verdadera victoria no consiste simplemente en derrotar enemigos, sino en crear nuevas condiciones que hacen que la repetición del conflicto original sea unnecessary. Valletta seguiría siendo la capital de Malta durante los siguientes 5 siglos, un testimonio duradero de que cuando visión institucional clara se combina con ejecución disciplinada, es posible crear legados que trascienden las limitaciones de cualquier época particular. En las aguas azules del Mediterráneo, durante los siglos XVI y XVII, se desarrolló una de las contradicciones más fascinantes en la historia de las organizaciones religiosas. Caballeros que habían hecho votos monásticos de humildad y caridad se convirtieron en los corsarios más temidos y efectivos de su época, atacando navíos musulmanes en nombre de la fe cristiana, mientras acumulaban riquezas que financiarían Malta y mantendrían la independencia política de la orden durante más de 2 siglos. Para comprender esta transformación aparentemente contradictoria, debemos imaginar el dilema moral que enfrentaba un joven caballero hospitalario en 1580, parado en la cubierta de una galera de guerra maltesa, observando un convoy otomano cargado de seda, especias y oro que navegaba pacíficamente hacia Constantinopla, y preguntándose cómo podía reconciliar sus votos religiosos de misericordia con la orden de su comandante de atacar y capturar estos barcos.
La respuesta a esta contradicción moral revelaba la sophisticated capacidad de los hospitalarios para desarrollar marcos teológicos que justificaran estrategias de supervivencia organizacional que otras órdenes religiosas nunca podrían contemplar. Los teólogos de la orden desarrollaron lo que llamaron la doctrina de guerra santa defensiva, que argumentaba que atacar shipping musulmán no era agresión injustificada, sino continuación legítima de la defensa de Malta y protección de 1900 rutas comerciales cristianas. Según esta doctrina, cada barco otomano capturado debilitaba la capacidad del sultán para montar futuros ataques contra territorios cristianos, convirtiendo la piratería en un acto de defensa preventiva que servía a toda la cristiandad. Pero más allá de las justificaciones teológicas, la guerra corsaria representaba una solución brillante a un problema práctico que amenazaba la supervivencia de la orden. ¿Cómo mantener una flota de guerra costosa y una población insular considerable sin depender exclusivamente de donaciones europeas que fluctuaban según las priorities políticas cambiantes de monarcas lejanos? Los archivos financieros de Malta revelan que durante el siglo XVII los ingresos de actividades corsarias proporcionaban entre el 60% y el 80% del presupuesto total de la orden, permitiendo no solo supervivencia, sino expansión significativa de capacidades militares y actividades caritativas. El sistema corsario maltés funcionaba según principios de organización empresarial sophisticated que anticiparon muchas prácticas de commerce moderno. Los hospitalarios desarrollaron lo que esencialmente era un modelo de capitalismo de riesgo religioso, donde caballeros individuales, merchants malteses e investors europeos podían comprar shares en expediciones corsarias, recibiendo returns proporcionales a sus investments si la expedición tenía éxito. Este sistema distributed el riesgo financiero mientras maximizaba incentivos para planning careful y execution effective de raids navales. Los profits se dividían según fórmulas precisely establecidas. 1/3 para la orden como institución, 1/3 para los officers y crew de los barcos, y 1/3 para maintenance y upgrading de la flota. La effectiveness militar de los corsarios malteses se basaba en advantages tácticas específicas que derivaban de su naturaleza única, como religious warriors, con training militar profesional, y resources institucional substantial, mientras otros corsarios mediterráneos operaban como bandas informales con limited coordination y planning basic. Los hospitalarios aplicaron a la guerra naval la disciplina organizacional que habían desarrollado durante siglos de combate terrestre. Sus raids eran meticulously planned por committees que incluían knights con experience naval, merchants con conocimiento de shipping routes y intelligence officers que maintained networks de spies en ports musulmanes. La dimensión moral más compleja de las actividades corsarias surgía de la política de la orden, regarding prisoners y captives, consistent con su tradición de providing medical care sin distinción religiosa. Los hospitalarios maintained standards de treatment para prisoners que eran excepcional para la época. Prisoners musulmanes eran housed en facilities que, though secure, provided basic amenities y medical care. Más importantly, la orden maintained un sistema sophisticated de ransom y exchange que permitía a wealthy prisoners comprar su freedom, mientras que prisoners pobres podían earn liberation a través de work o, en some casos, conversion al cristianismo. Pero, perhaps, la consecuencia más significante de las actividades corsarias was cómo change la posición geopolítica de Malta en el sistema internacional mediterráneo.
Los hospitalarios evolved desde being simply una religious order que operated within larger political structures hacia becoming essentially un microstate soberano que maintained independent foreign policy y conducted diplomacy direct con major European powers y Muslim rulers. Ambassadors otomanos visited Malta regularmente para negotiate prisoner exchanges y commercial agreements. European monarchs sought hospitalario cooperation para their own naval objectives. Esta transformation positioned los hospitalarios uniquely cuando later crises threatened traditional authority structures porque habían developed capacidades para independent operation que no dependían de external political support. Cuando las activities corsarias finally declined en el siglo XVIII due a changing Mediterranean political conditions y pressure from European powers seeking peaceful commercial relations con el Imperio Otomano, los hospitalarios possessed financial reserves, institutional experience y international relationships que enabled yet another successful adaptation. La era corsaria había not only sustained la orden durante su periodo más prosperous en Malta, había también developed capacidades organizacionales que would prove essential cuando they faced their next existential challenge con la arrival de Napoleon en 1798. Los lessons learned sobre entrepreneurship, international diplomacy y strategic adaptación durante el periodo corsario became parte del DNA institutional que enabled los hospitalarios to survive transformations que destroyed most other medieval organizations. El 9 de junio de 1798, cuando las velas de la flota francesa aparecieron en el horizonte de Malta, llevando a Napoleón Bonaparte hacia su destino en Egipto, nadie, ni siquiera el mismo Napoleón, comprendía completamente que estaban presenciando el final de una era de casi 700 años y el comienzo de la transformación más radical en la historia de los hospitalarios. Para Ferdinand von Hompesch, el gran maestre alemán que observaba desde las murallas de Valletta, la aparición de la flota francesa representaba simplemente otro desafío militar que podía ser manejado usando las mismas estrategias que habían funcionado contra los otomanos 2 siglos antes. Pero Napoleón no era Suleimán el Magnífico, y la Revolución Francesa había cambiado fundamentalmente las reglas del poder político de maneras que los hospitalarios tardaron décadas en comprender completamente. La diferencia crucial entre el asedio otomano de 1565 y la invasión francesa de 1798 no estaba en capacidades militares, sino en la naturaleza misma del conflicto. Los otomanos habían atacado Malta para expandir territorio y demostrar poder imperial, pero habían reconocido a los hospitalarios como legitimate adversarios dignos de respeto militar. Napoleón, por contraste, representaba fuerzas históricas que negaban la legitimacy básica de organizations como los hospitalarios. La Ilustración había cuestionado la authority religiosa tradicional. El nacionalismo moderno había redefined loyalty political in terms of citizenship rather than faith. Y el capitalismo emergente había created new forms de economic power que made medieval landed wealth seem anachronistic. Los documentos preservados de las deliberations del Consejo de la Orden durante los días críticos de junio 1798 revelan una organization in complete intellectual confusion acerca de cómo respond a un tipo de challenge para which centuries de experience had not prepared them. Los knights más elderly argumentaban por resistance militar tradicional, citando el precedente de 1565, y confidence que European Catholic powers vendrían a su aid. Younger knights, more familiar con political developments en revolutionary Francia,
Understood que resistance podía resultar en completa destrucción de la orden y argued for negotiation. Hompesch himself oscillated entre estas posiciones, paralyzed por awareness que cualquier decisión podía prove fatal para una institución que había survived casi todo tipo de crisis imaginable. La decisión final de surrender Malta casi sin fighting was ultimately pragmatic rather que heroic, pero reflected una sophistication institutional acerca del long-term survival que distinguished los hospitalarios from organizations que chose glorious destruction sobre adaptive transformation. Hompesch y el inner circle of elderly grand officers realized que mientras podían probably resist Napoleon's immediate attack successfully, victory temporal would only delay inevitable confrontation con forces que fundamentally threatened el existence de medieval religious institutions throughout Europa. By negotiating surrender, preserved not only lives, pero también institutional assets y legal claims que could eventually enable recovery si international circumstances changed. Napoleon's brief occupation de Malta, he departed después de only 6 días, demonstrated el complete incompatibility entre revolutionary ideology y traditional religious authority, pero también revealed algo unexpected, el profound impact que centuries de hospitalario governance had created in Malta society. Cuando Napoleon declared elimination of religious orders, confiscation of church property, y establishment of secular republican government, he encountered not grateful liberation, pero widespread resistance from Maltese population que had come to identify their interest closely con los hospitalarios. Esta resistance forced Napoleon to leave substantial French garrison to maintain control, troops que he could ill afford to spare para su Egyptian campaign. La ironía más profunda de 1798 fue que la victoria de Napoleón sobre los hospitalarios, aunque decisiva desde el punto de vista militar, creó las condiciones para su eventual transformación hacia una renovada relevancia en el mundo moderno. Obligada a abandonar la soberanía territorial, la orden se vio obligada a redescubrir su misión original de brindar ayuda humanitaria independiente del control político. Dispersos por Europa por las acciones de Napoleón, los hospitalarios comenzaron a organizar ayuda humanitaria para refugiados, asistencia médica para las víctimas de las guerras napoleónicas y servicios sociales para poblaciones afectadas por los rápidos cambios políticos. Estas actividades, inicialmente simples medios de supervivencia, evolucionaron gradualmente hacia una nueva identidad institucional más compatible con las sensibilidades modernas sobre el papel adecuado de la religión en la sociedad. El período comprendido entre 1798 y la restauración de 1814 funcionó como un laboratorio forzado de experimentación donde los hospitalarios aprendieron a operar como una organización humanitaria verdaderamente internacional, en lugar de una potencia territorial. Esta transformación requirió el desarrollo de nuevas habilidades en diplomacia internacional, la recaudación de fondos de donantes privados en lugar de la riqueza territorial, y la cooperación con autoridades seculares que pudieran simpatizar con los objetivos humanitarios, aun cuando desconfiaran de las instituciones religiosas. Cuando la orden finalmente recibió el reconocimiento papal para su continuidad en 1834 y estableció una nueva sede en Roma, se había convertido en algo fundamentalmente diferente de lo que había sido en Malta. Una ONG moderna, avant la lettre, capaz de brindar servicios humanitarios sofisticados mientras operaba dentro del sistema emergente de los Estados-nación, en lugar de competir con él.
El encuentro con Napoleón enseñó a los hospitalarios quizás su lección más importante sobre la supervivencia institucional: que las organizaciones verdaderamente permanentes deben ser capaces no solo de adaptarse a las circunstancias cambiantes, sino también de anticipar los cambios fundamentales en el contexto que definen la legitimidad y la relevancia social. Al aprender a derivar la autoridad de su competencia, demostrada para abordar el sufrimiento humano, en lugar de basarse en el control territorial o los privilegios tradicionales, los hospitalarios se posicionaron para seguir siendo relevantes ante cualquier transformación futura que pudiera ocurrir en las estructuras políticas, sociales y económicas. Esta lección resultaría invaluable al enfrentarse a los desafíos posteriores de las dos guerras mundiales, la descolonización y la globalización, que pondrían a prueba su capacidad para continuar evolucionando en direcciones que nadie en 1798 podría haber anticipado. En una modesta oficina en Roma, en la Vía dei Condotti, a pocas cuadras del Vaticano, opera discretamente el centro de mando de una de las redes humanitarias más extensas y sofisticadas del mundo moderno. Aquí, en el Palazzo di Malta, la soberana Orden Militar de Malta coordina operaciones en 120 países, gestiona un presupuesto anual de millones de euros y mantiene relaciones diplomáticas con 110 naciones. Todo ello preservando una continuidad institucional que se remonta a casi 900 años. Para comprender plenamente la naturaleza extraordinaria de este logro, debemos reconocer que presenciamos algo único en la experiencia humana. Una organización que ha sorteado con éxito todas las grandes transformaciones de la civilización occidental, manteniendo no solo su identidad esencial, sino también su relevancia práctica para abordar los desafíos contemporáneos. La invisibilidad de las operaciones hospitalarias contemporáneas es deliberada y estratégica, y refleja las lecciones aprendidas durante siglos de supervivencia en entornos donde la visibilidad podría atraer la atención no deseada de enemigos poderosos. Pero esta discreción también refleja una profunda comprensión de que en el mundo moderno, la verdadera influencia proviene de la competencia demostrada, más que del reconocimiento público. En Sudán del Sur, los equipos médicos del hospital operan campamentos de refugiados que brindan atención médica a miles de personas desplazadas, trabajando en colaboración con agencias de las Naciones Unidas, pero manteniendo una capacidad independiente para una respuesta rápida cuando la situación política se vuelve inestable. En el Líbano, los hospitales patrocinados por la Orden atienden a pacientes de todas las comunidades religiosas, continuando la tradición de atención médica no discriminatoria que comenzó en Jerusalén hace casi 1000 años. A escala global, las actividades contemporáneas del hospital revelan una organización que ha evolucionado mucho más allá de sus orígenes medievales, preservando los principios fundamentales que explican su extraordinaria longevidad. En Alemania, los institutos de investigación patrocinados por la Orden impulsan trabajos de vanguardia en medicina regenerativa y biotecnología. En Asia, los equipos de socorro en casos de desastre del hospital se especializan en brindar respuesta médica inmediata ante desastres naturales, combinando la experiencia ancestral en logística bajo presión con la tecnología y los sistemas de comunicación modernos. En África, los programas educativos patrocinados por la Orden se centran especialmente en la capacitación del personal sanitario local, reconociendo que el desarrollo sostenible requiere fortalecer la capacidad local en lugar de crear dependencia de la ayuda externa.
Pero quizás el aspecto más destacable de las operaciones contemporáneas del hospital es su singular estatus legal y diplomático, que permite actividades internacionales imposibles para otras organizaciones humanitarias. Como entidad soberana reconocida por el derecho internacional, la Orden de Malta puede negociar directamente con los gobiernos, firmar tratados y emitir pasaportes diplomáticos. Esta condición permite a los representantes del hospital operar en zonas de conflicto donde otras ONG no pueden hacerlo, brindando asistencia humanitaria en situaciones donde los canales diplomáticos tradicionales han fracasado. Durante la guerra civil siria, los equipos médicos del hospital operaron en zonas controladas por diferentes facciones, manteniendo la neutralidad gracias a precedentes históricos y la inmunidad diplomática derivada de siglos de experiencia en situaciones políticas complejas. La estructura de liderazgo actual del hospital refleja una sofisticada integración de la autoridad religiosa tradicional con la experiencia en gestión moderna. El actual príncipe y gran maestre, Fray John Dunlap, no solo es una figura religiosa, sino también un ejecutivo con décadas de experiencia en negocios internacionales y administración humanitaria. El Consejo Soberano incluye miembros con experiencia en derecho internacional, finanzas globales, medicina de emergencia y economía del desarrollo. Esta combinación de autoridad espiritual y experiencia práctica permite una toma de decisiones basada en principios y pragmática, manteniendo la integridad institucional y respondiendo eficazmente a los desafíos contemporáneos que requieren soluciones prácticas inmediatas. La transparencia financiera y la rendición de cuentas se han convertido en preocupaciones centrales para las operaciones hospitalarias contemporáneas, lo que refleja la conciencia de que los donantes y las autoridades reguladoras modernas exigen niveles de supervisión imposibles en siglos anteriores. Los informes anuales ofrecen una contabilidad detallada del uso de los fondos donados, con auditorías independientes y divulgación pública de los principales gastos. Esta transparencia va más allá de los requisitos legales e incluye el compromiso filosófico de garantizar que las actividades contemporáneas se mantengan fieles a los principios fundamentales de servir a quienes más lo necesitan, independientemente de su capacidad para proporcionar una compensación. Las operaciones hospitalarias modernas están estructuradas para evitar incluso la apariencia de atender principalmente a donantes adinerados en lugar de a las poblaciones vulnerables. Quizás el aspecto más intrigante de la evolución hospitalaria contemporánea es cómo la tecnología digital y la comunicación global han permitido el retorno a algo similar a su estructura medieval original. Durante la época de las Cruzadas, la Orden operaba como una red descentralizada de unidades autónomas que compartían una identidad y principios comunes, pero se adaptaban a las condiciones y oportunidades locales. La tecnología de la comunicación moderna ha permitido recrear una estructura similar a escala global. Las operaciones hospitalarias locales mantienen su independencia para responder a las necesidades inmediatas de la comunidad, a la vez que participan en una red mundial que permite compartir recursos, experiencia y mejores prácticas. Esta estructura neomedieval resulta sorprendentemente eficaz para abordar los desafíos contemporáneos que requieren tanto conocimiento local como recursos globales. De cara al futuro, el liderazgo hospitalario contemporáneo se enfrenta a preguntas similares a las que afrontaron generaciones anteriores durante períodos de drástica transformación. El cambio climático y la degradación ambiental crean crisis humanitarias que requieren respuestas más sofisticadas que la ayuda tradicional. En caso de desastre,
La inteligencia artificial y la biotecnología plantean cuestiones éticas sobre la dignidad humana y la justicia social que evocan los debates medievales sobre cómo los principios religiosos deberían guiar las decisiones prácticas. La creciente desigualdad y la polarización política a nivel mundial desafían las suposiciones sobre la cohesión social que han sustentado las operaciones de hospitalario desde su fundación. Pero quizás la pregunta más fundamental que enfrentan los hospitalarios contemporáneos es si su modelo, que combina la inspiración religiosa con la acción humanitaria práctica, sigue siendo viable en una sociedad global cada vez más secular y fragmentada. Los donantes y voluntarios modernos a menudo apoyan las actividades de hospitalario por razones humanitarias más que religiosas, lo que genera tensiones entre la identidad institucional y la eficacia práctica, debates paralelos durante transformaciones anteriores. Algunos miembros contemporáneos abogan por mantener una identidad cristiana explícita, incluso si esto limita su atractivo para un público más amplio. Otros abogan por enfatizar los principios humanitarios universales que puedan atraer el apoyo de personas de todos los orígenes religiosos y seculares. La resolución de estas tensiones probablemente determinará si los hospitalarios podrán afrontar con éxito su próxima gran transformación y continuar adaptando su misión para abordar desafíos que ningún líder contemporáneo puede anticipar plenamente. Pero su extraordinaria historia de supervivencia y adaptación a lo largo de casi 900 años sugiere que poseen los recursos institucionales para abordar estas cuestiones de forma creativa. Su mayor activo sigue siendo el mismo de siempre: comprender profundamente que la verdadera permanencia no proviene de resistirse al cambio, sino de mantener principios fundamentales que pueden expresarse mediante diferentes métodos según lo requieran las circunstancias.